página 40. Las 1000 caras del realismo, por Hilary Putnam, 1987. Prefacio y conferencia 1. Cuando escribí Reason, Truth and History, describí mi propósito como el de romper el collar de fuerza que cierto número de dicotomías ponen sobre nuestro pensamiento, destacando entre ellas la dicotomía entre las perspectivas objetivas y subjetivas de la verdad y la razón. Describí mi concepción así: presentaré una perspectiva en la cual la mente no copia simplemente un mundo que puede ser descrito por una teoría verdadera. Sin embargo, mi perspectiva no es una perspectiva en la cual la mente constituya el mundo, o lo componga sometida a constricciones impuestas por cánones metodológicos y datos de los sentidos independientes de la mente. Si tuviéramos que utilizar un lenguaje metafórico, entonces la metáfora sería esta: la mente y el mundo, en común, constituyen la mente y el mundo. La invitación a dar las conferencias Paul Carus en la reunión de diciembre de 1985 de la Asociación Filosófica Americana en Washington, después de Cristo, me ofreció la oportunidad de especificar con más profundidad la alternativa que veo, por un lado, a las perspectivas realistas metafísicas de la realidad y de la verdad y, por otro, a las del relativismo cultural. En el libro anterior, describí las concepciones habituales de la verdad como perspectivas alienadas que hacen que se pierda una parte u otra de uno mismo y del mundo. En estas conferencias, he intentado desarrollar este comentario y explicar la conexión existente entre una concepción no alienada de la verdad y una concepción no alienada del florecimiento humano. Es costumbre que las conferencias Carus se publiquen en forma ampliada en ocasiones, varias veces la longitud de las conferencias que fueron realmente impartidas. Aquí, he intentado permanecer fiel a las conferencias que di en Washington con un cambio significativo: he insertado una conferencia, la actual conferencia y, que no fue realmente leída en Washington. Me ha parecido preferible mantener el formato de conferencia a una reescritura que eliminaría la sensación real de una persona hablando a otras personas cara a cara. Estoy en deuda con Daniel Álvarez, Thomas Carrison, Marcus Singer y Kenneth Winkler por sus recomendaciones históricas y por señalar ciertos errores. Como siempre, estoy en deuda, de un modo u otro, con todos mis colegas del Departamento de Filosofía de Harvard. Dieter Enrich, de Harvard y Múnich, cuyas conferencias sobre Kant en Harvard han sido una inmensa fuente de inspiración, merece una atención especial. Si los nombres de Goldman, Kinney y Rawls aparecen en estas páginas, es solo una pequeña muestra de mi deuda con ellos. Agradezco particularmente a Burton Dreven muchas sugerencias que, según creo, han mejorado este trabajo. Y, una vez más, tengo que agradecer a Ruth Anna Putnam mucho más que su estímulo y consejo, pero ciertamente también esto. Conferencia 1. ¿Queda todavía algo por decir acerca de la realidad y la verdad? El hombre de la calle, nos recuerda Eddington, ve una mesa como algo sólido, es decir, principalmente como materia sólida. Sin embargo, la física ha descubierto que la mesa es, en su mayor parte, espacio vacío, que la distancia entre las partículas es inmensa en relación con el radio del electrón o con el núcleo de uno de los átomos que componen la mesa. Una reacción ante este estado de cosas, la reacción de Wilfrid Sellars, consiste en negar rotundamente que haya mesas tal como normalmente las concebimos, aunque él escoge como ejemplo un cubito de hielo en vez de una mesa. TV dice. Serie. Naturaleza. El tema. La realidad. 2020-05-16. Declarar que entre átomo y átomo hay enormes vacíos, sin nada de materia o energía, en apariencia es correcto, pero resulta que, para la finalidad de supervivencia de estos organismos, y el diseño natural, las cosas tal como se presentan, son lo efectivo. Percibiríamos con mayores detalles, si en la naturaleza hubiese sido necesario que los humanos tuviesen habilidad para observar la danza de los átomos, o partículas subatómicas. Hilary Putnam escribe. La concepción que tiene el sentido común acerca de objetos materiales corrientes de tamaño medio, tales como mesas y cubitos de hielo,
La imagen manifiesta, es simplemente falsa desde la perspectiva de Sellars, aunque tenga, al menos, algún valor cognitivo. Existen objetos reales que las mesas y los cubitos de hielo de la imagen manifiesta representan, según Sellars, aunque esos objetos reales no sean las mesas y los cubitos de hielo del hombre comente. No estoy de acuerdo con este enfoque de Sellars, pero espero que él me perdonará si utilizo este, así como el fenómeno de su aparición en la escena filosófica, para ilustrar ciertas características del debate filosófico sobre el realismo. En primer lugar, esta perspectiva ilustra el hecho de que el realismo con una R mayúscula no siempre da lo que el ingenuo espera de él. Si hay algún atractivo del realismo que sea enteramente legítimo es la apelación al sentimiento del sentido común de que, por supuesto, hay mesas y sillas, y cualquier filosofía que nos diga que realmente no existen, que realmente solo hay datos de los sentidos, o solo textos, o lo que sea, es algo más que disparatada. El realismo me recuerda al seductor en el melodrama pasado de moda. En los melodramas de la década de 1890, el seductor siempre prometía a la inocente doncella cosas diversas que nunca cumplía cuando llegaba el momento. En este caso, el realista, el malvado seductor, promete al sentido común, la inocente doncella, que la rescatará de sus enemigos, idealistas, kantianos y neokantianos, pragmatistas y el temible, autodenominado irrealista Nelson Goodman, quienes, el realista dice, quieren privarla de sus queridos cubitos de hielo y sillas. Enfrentada a este terrible porvenir, la bella doncella elige, por supuesto, la compañía del realista del sentido común. Pero, cuando han viajado juntos un rato, el realista científico anuncia que lo que la doncella va a conseguir no son sus cubitos de hielo, sus mesas y sillas. De hecho, todo lo que realmente hay, le dice el realista científico durante el desayuno, es lo que la ciencia acabada dirá que hay, sea lo que sea. Ella es abandonada con un pagaré para ella no sabe qué, y con la garantía de que aunque no haya mesas y sillas, hay aún algunas dingean sí que su imagen manifiesta, o su física natural, en expresión de algunos realistas científicos, representa. Algunos dirán que la dama ha sido engañada. Así, está claro que el rótulo realismo puede ser reclamado por o ser propenso a al menos dos actitudes filosóficas muy distintas, y, de hecho, a muchas más. El filósofo que pretende que solo existen realmente los objetos científicos y que gran parte del mundo del sentido común, si no todo, es simple proyección, reclama ser un realista, pero también lo hace el filósofo que insiste en que realmente hay sillas y cubitos de hielo, y en que algunos de estos cubitos de hielo realmente son de color rosa, y estas dos actitudes, estas dos imágenes del mundo pueden conducir, y han conducido, a muy variados programas en filosofía. Husserl sigue la pista de la primera línea de pensamiento, la línea que niega que realmente hay objetos del sentido común, hasta Galileo, y con mucha razón. La actual concepción occidental del mundo depende, de acuerdo con Husserl, de una nueva manera de concebir los objetos externos, la de la física matemática. Un objeto externo se concibe como una congregación de partículas, por los atomistas, o como algún tipo de distorsión ampliada, en el siglo XVII, un vórtice y, más tarde, una colección de campos. De cualquier forma, la mesa frente a mí, o el objeto que yo me represento como una mesa, se describe, como dice Husserl, mediante fórmulas matemáticas. Y esto, señala, es lo que trajo sobre todo la revolución galileana al pensamiento occidental, la idea del mundo externo como algo cuya descripción verdadera, cuya descripción tal como es en sí mismo, consiste en fórmulas matemáticas. Es importante, para esta forma de pensar, que ciertas propiedades familiares de la mesa, su tamaño, forma y lugar, sean propiedades reales, descriptibles, por ejemplo, en el lenguaje de la geometría analítica de Descartes. Otras propiedades, sin embargo, las así llamadas propiedades secundarias, de las cuales el color es un ejemplo clave, no son tratadas como propiedades reales en el mismo sentido. De ninguna propiedad actualmente ejemplificada, no disposicional, por ese enjambre de moléculas, o por esa región espacio-temporal, reconocida en la física matemática,
puede decirse que sea lo que todos nosotros llamábamos su color. ¿Qué pasa con las propiedades disposicionales? A menudo se sostiene que el color es simplemente una función de la reflexión de la luz, esto es, de la disposición de un objeto, o de la superficie de un objeto, para absorber selectivamente ciertas longitudes de onda de luz incidente y reflejar otras. Pero, verdaderamente, esto no tiene mucho que ver con la realidad de los colores. Las investigaciones recientes no solo han mostrado que esta consideración es demasiado simple, porque cambios de reflexión en los bordes pasan a jugar un importante papel en la determinación de los colores que vemos, sino que la reflexión, en sí misma, no tiene una explicación física uniforme. Una estrella roja, una manzana roja y un vaso lleno de agua coloreada de rojo son rojos por razones físicas bastante distintas. De hecho, puede haber un número infinito de condiciones físicas diferentes que podrían producir la disposición de reflejar, o emitir, luz roja y absorber luz de otras longitudes de onda. Una propiedad disposicional cuya explicación no disposicional subyacente sea tan poco uniforme simplemente no es susceptible de ser representada como una función matemática de las variables dinámicas. Y las variables dinámicas son los parámetros que esta forma de pensar considera como las características de los objetos externos. Otro problema radica en que los matices resultan ser algo mucho más subjetivo de lo que pensábamos. De hecho, cualquier tono en el cuadro de colores correspondiente a la parte verde del espectro será clasificado como verde estándar por algún sujeto, aunque esté al final del extremo amarillo-verde o del extremo azul-verde. Resumiendo, ninguna característica reconocida por esta forma de pensar, ninguna función de las variables dinámicas con las propiedades adecuadas, se corresponde con una propiedad tan familiar de los objetos como rojo o verde. La idea de que existe una propiedad que todos los objetos rojos tienen en común la misma en todos los casos, y otra propiedad que todos los objetos verdes tienen en común la misma en todos los casos, es una especie de ilusión en la perspectiva que hemos ido aceptando cada vez más desde la época de Descartes y Locke. Sin embargo, Locke y Descartes nos dieron un sofisticado sustituto para nuestra noción precientífica del color, un sustituto que, quizás, a la mayoría de la gente le ha llegado a parecer simple sentido común postcientífico. Este sustituto involucra la idea de un dato de los sentidos, con la salvedad de que, en el vocabulario de los siglos XVII y XVIII, los datos de los sentidos eran llamados ideas o impresiones. El jersey rojo que yo veo no es rojo a la manera como pensaba que lo era, no existe ninguna magnitud física que sea su rojez, pero tiene una disposición, un poder, en el lenguaje de los siglos XVII y XVIII, para afectarme de una cierta forma para hacerme tener datos de los sentidos. Y los datos de los sentidos, verdaderamente tienen una clase de rojez simple, uniforme y no disposicional. Esta es la famosa imagen, la imagen dualista del mundo físico y sus cualidades primarias, por un lado, y de la mente y sus datos de los sentidos, por otro, a causa de la cual los filósofos se han estado peleando, como dice Husserl, desde los tiempos de Galileo. Y Husserl tiene la intuición como la tuvo William James, quien influyó en Husserl de que esta imagen es desastrosa. Pero, ¿por qué debemos verla como desastrosa? Seguramente alguna vez fue chocante, pero, como ya he dicho, en la actualidad es ampliamente aceptado como sentido común postcientífico. ¿Qué es lo que está realmente equivocado en esta imagen? Por alguna razón, la solidez está prácticamente en el mismo barco que el color. Si los objetos no tienen color tal como inocentemente parecen tenerlo, tampoco tienen solidez tal como inocentemente parecen tenerla. La noción de sentido común de solidez no debería ser confundida con la noción de los físicos de estar en estado sólido. Por ejemplo, una duna de arena está en estado sólido, pero no es sólida en el sentido ordinario del término, mientras que una botella de leche puede ser sólida, aunque la mayor parte de su contenido no esté en estado sólido. ¿Es esto lo que conduce a Sellars a decir que objetos del sentido común, del tipo de los cubitos de hielo, no existen realmente? ¿Cuál es nuestra concepción de un típico objeto del sentido como una parte de algo sólido,
o líquido, que exhibe ciertos colores. Lo que realmente hay, en la metafísica científica de Sellars, son objetos de la física matemática, por un lado, y sensaciones desnudas, por otro. Esta es justamente la imagen que acabo de describir como desastrosa, la imagen que niega precisamente el tipo de realismo del hombre común, su realismo sobre las mesas y las sillas. La réplica que hará un filósofo que acepta la imagen post-galileana, me parece obvia. Te sientes simplemente nostálgico de un mundo más antiguo y más simple. Esta imagen funciona, nuestra aceptación de ella es una inferencia basada en la mejor explicación. No podemos considerar como objeción una perspectiva que no conserve todo lo que el hombre de la calle alguna vez creyó falsamente. Aunque se trate de una inferencia basada en la mejor explicación, es bastante extraña. ¿Cómo discurre la explicación familiar de lo que ocurre cuando veo algo rojo? La luz choca contra el objeto, digamos, un jersey, y se refleja hacia mi ojo. Hay una imagen en la retina. Berkeley conocía algunas cosas acerca de las imágenes en la retina, como también Descartes, aunque el carácter ondulatorio de la luz no se entendió bien hasta mucho más tarde. Se producen ciertos impulsos nerviosos, Descartes sabía que había alguna clase de transmisión a través de los nervios, aunque estaba equivocado acerca de su naturaleza y tampoco resulta claro que nosotros conozcamos su naturaleza, ya que de nuevo se discute la relevancia de las transmisiones químicas de neurona a neurona, en contraste con las eléctricas. Ocurren cosas en el cerebro, algunas de las cuales entendemos gracias al trabajo de Hubel y Wiesel, David Marr y otros. Y, entonces esta es la parte misteriosa, de alguna manera surge un dato de los sentidos o una sensación desnuda. ¿Es esto una explicación? TV dice. Serie. Naturaleza. El tema. La realidad. 2020-05-16. Entre la cosa, emisor, y el recepto final, hay barreras físicas y en cada una, un filtro o un agente que provoca desviaciones. La imagen no llega en estado puro desde la emisión hasta la recepción. Mas, esto no es motivo suficiente y definitivo para negar la realidad necesaria para vivir, aún en confusión. Con el transcurso de generaciones, el acuerdo sobre cómo llamar a las cosas se va refinando y es así, lo difícil que es pensar que, si uno se lanza al vacío, podrá volar como águila. Es aceptado que aquello que se percibe, no es 100% lo que es. La cosa no es el nombre que se le da. Para fines prácticos, los humanos han dado nombre a las cosas, para encuadrar la elusiva realidad. Digo que, si niego que la cosa nombrada y probada por experiencia, no es lo que han dicho que es, entonces, ¿qué es? Siempre está la apariencia, los detalles en la cosa, transformada en imagen única para el observador. La imagen, para un grupo tiene valor, y de este modo, se reduce la confusión grupal, el conflicto. Observo a la cosa desde un punto. Describo cómo la veo. Y usted la observa desde otro y también la describe. Y si usted y yo, observamos desde el mismo punto, aún así, es ridículo pensar que podremos decir lo mismo acerca de la cosa. No hay concordancia absoluta. Mas, no por eso, vamos a dedicar horas y horas a discutir sobre la realidad de la cosa. Llegamos a un acuerdo, la cosa muestra ciertas dimensiones, color, textura, olor, peso y etc. Esas son mediciones que usamos para ubicarnos en la realidad conjunta. La idea, la suposición de que lo observado, lo captado por los sentidos es una ilusión, es absurda, porque antes de la medición cerebral, están mediando los sensores. O podría ocurrir, que el ganado sea tan tremendo, que el cerebro recurra a la memoria, a las imágenes acumuladas y asuma que eso es la realidad, lo que mata, lo que golpea, lo que hace sangrar. Hilary Putnam escribe. Una explicación que involucra conexiones de un tipo que no entendemos en absoluto, conexiones en suspenso nomológico las llamó Herbert Feil, y respecto de las cuales no tenemos ni siquiera el esbozo de una teoría, es una explicación por medios algo más oscuros que el fenómeno que ha de ser explicado.
Como ha sido señalado por pensadores tan diferentes uno de otro como William James, Husserl y John Austin, cada uno de los apartados del relato acerca del dato de los sentidos es una suposición teoría, y una teoría de una clase de lo más peculiar. Y, sin embargo, el papel epistemológico que la filosofía tradicional supone que juegan los datos de los sentidos exige de ellos que sean lo que es dado que sean, aquello de lo cual estemos absolutamente seguros independientemente de la teoría científica. El tipo de realismo científico que hemos heredado del siglo XVII aún no ha perdido todavía todo su prestigio, pero nos ha hecho cargar con una imagen desastrosa del mundo. Ya va siendo hora de buscar una imagen diferente. Página 49 de 162.